Hoy vamos a explicar la ecuación de un gas ideal. Antes de explicar la ecuación de un gas ideal, pues ¿qué es un gas ideal? O cómo se define un gas ideal. Un gas ideal se define como la colisión entre moléculas y átomos que son perfectamente elásticos y en el que no hay una interacción intermolecular. O sea, no hay una energía que los haga, por ejemplo, colisionar y reaccionar entre sí. Estos átomos se podrían visualizar como esferas rígidas en las cuales chocan unas con otras, pues como acabo de mencionar, sin interacción alguna. Estas esferas tienen en su centro o están conformadas por energía cinética, lo que quiere decir que cualquier cambio de su energía interna es un cambio en su temperatura. También cabría mencionar que un cambio entre su temperatura y su presión no genera un cambio en sus características, por ejemplo en su elasticidad, o por ejemplo en el que no reaccionen al colisionar. En pocas palabras, no tienen energía que los haga reaccionar, son unas esferas perfectamente elásticas, por lo cual no se van a romper, por así decirlo, y que su cambio en su temperatura y su presión pues no generará cambio en sus características interiores. Ahora sí, ecuación de un gas ideal. ¿Qué es la ecuación de un gas ideal? Aquí se muestra como la multiplicación de la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante del gas ideal por su temperatura, o en pocas palabras, el producto de la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de un gas ideal por su temperatura. Presión, volumen, número de moles, su constante es de 8,314 joules por entre mol por Kelvin y su temperatura. El primer ejemplo, el volumen de 1,20 moles de oxígeno gaseoso a 27 grados centígrados y una atmósfera de presión. Recordemos que la fórmula de la ecuación de un gas ideal sería presión por volumen igual al número de moles por la constante por su temperatura. Como aquí nos están pidiendo hallar el volumen y nos están dando la atmósfera, pues es más fácil utilizar la constante porque equivaldría a litros, a 0,082 litros por atmósfera sobre moles por Kelvin. Entonces tendríamos que volumen es igual al número de moles, 1,20 moles por la constante 0,082 litros por atmósfera sobre moles por Kelvin por su temperatura, que está en grados Celsius, centígrados, y habría que convertirlo a grados Kelvin. Para convertir Celsius al Kelvin se sumaría 273 a los 27 grados centígrados. Entonces, perdón, aquí 273 más 27 más 273 serían 300 Kelvin por 300 Kelvin sobre una atmósfera. Entonces, el volumen, cancelando, por ejemplo, moles con moles, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, nos daría 1,20 por 0,082 por 300.
quedaría 29,52 litros. Segundo ejemplo de ecuación de un gas ideal. Número de moles de 10 litros de CO2 a 20 grados y 1,05 atmósferas. Entonces, tocaría despejar la fórmula que ya conocemos, que es presión por volumen es igual a número de moles por la constante por la temperatura. Entonces, el número de moles quedaría presión por volumen entre la constante por la temperatura. Entonces, el número de moles igual, tenemos que la presión es 1,05 atmósferas por 10 litros sobre la constante, que en este caso volveríamos a utilizar 0,08 litros por atmósfera entre moles por Kelvin. La temperatura se encuentra a 20 grados, la pasaremos a Kelvin. Entonces se sumaría 20 más 273, que daría un resultado de 293 Kelvin. Entonces, por 293 Kelvin, tendría que el número de moles es igual a, cancelemos atmósfera, litros y Kelvin. Nos quedaría solo moles. 1.05 por 10 igual a 10,5 entre 0,082 por 293, 24,026, lo que nos daría 0,43 moles. Primera ley de la termodinámica. Para englobar o generalizar la primera ley de la termodinámica, podríamos decir que es la conservación de la energía. ¿Cómo conservamos la energía o cómo utilizamos esa energía para producir un trabajo? Nos habla de que la conservación de la energía o el intercambio es como un intercambio de calor del calor con el trabajo. ¿Cómo se utiliza o dónde podríamos ejemplificarlo? Por ejemplo, en pistones hablamos de que dentro hay un gas que al producir un trabajo hace que este gas se caliente y produzca un movimiento. Por ejemplo, en los carros, en las motos, y así pues obtenemos de un intercambio de energía, pues tenemos explicado la primera ley de la termodinámica, que establece el cambio de la energía interna de un sistema. Ahora, este sistema en la ecuación nos explica que pues, el intercambio sería de calor menos el trabajo, pero esto podría ser positivo o negativo dependiendo en cómo se utilice. Por ejemplo, si el calor está ingresando al sistema, pues es positivo, pero si el calor está expulsando o el sistema está expulsando este calor, sería tomado como el valor negativo. Y con el trabajo, si el trabajo
está ingresando al sistema es negativo, pero si está expulsando sería positivo. Ejemplo, ¿cuál es el incremento en la energía de un sistema si se le suministra 800 calorías y se le aplica un trabajo de 500 joules? Entonces, reemplazando en la ecuación, el intercambio de energía sería las calorías, 800 calorías menos 800 calorías que tomamos positivas porque está hablando de que se le suministra calorías al sistema. Ya recordamos que si se le suministra energía sería positivo y si se le está sacando pues es negativo, y en el trabajo es lo contrario, si está ingresando es negativo y si está saliendo es positivo. Y nos dice 800 calorías y se aplica un trabajo de 500 joules, se está aplicando un trabajo al sistema, lo cual sería menos 500 joules. Entonces, ahora hay que pasar las 800 calorías de calor a joules para poder así pues tener el sistema de unidad correcto. Entonces, un joules es igual a 4,2, perdón, una caloría, un calor es igual a 4,2 joules. Entonces tenemos que son 800. ¿Cuántas joules son? Entonces 800 por 4,2 nos da 3.360 joules. Entonces sería 3.360 joules menos por menos más 500 joules, que nos da un intercambio de calor de 3.860 joules. Segundo ejemplo, un sistema de 1,8 calorías para incrementar su energía interna en 3,2 calorías, ¿cuánto calor en joules se necesita? Recordemos que el intercambio de calor es igual al calor menos el trabajo. Entonces, aquí tenemos el sistema de calorías para incrementar su energía interna. O sea, este es el trabajo. Y de la energía, pues la energía interna, porque se va a ejercer en 3,2 calorías. Entonces, despejando el calor, nos daría, se pasa el trabajo pues a sumar, sería calor es igual a la energía más el trabajo. Entonces, aquí tenemos que el trabajo, recordemos que cuando en un sistema el trabajo ingresa es negativo y cuando sale es positivo, y aquí el trabajo lo está ejerciendo el sistema, o sea que quedaría positivo. Y la energía, que sería 3,2 calorías más 1,8 calorías. Ahora habría que convertir calorías en joules de la energía y del trabajo para que nos pueda dar el calor que se necesita en joules. Y recordemos que una caloría equivale a 4,2 joules. Entonces sería multiplicar el número de calorías por
3,2 y por ejemplo 1,8 por su valor en joules. Entonces 3,2 por 4,2 sería 13,44 joules más 1,8 por 4,2 es igual a 7,56 joules. Y ahora la sumatoria nos da 21 joules. Y bueno, aquí pasamos al siguiente tema, el cual sería calores específicos de un gas ideal. Y como podemos ver, son dos conceptos. Está el calor específico, que se define como la variable que define el grado en el cual una sustancia va a elevarse de temperatura. Y está el gas ideal, el cual se define como cuando un gas en el cual supuestamente no se perturban los átomos unos a otros. Entonces tenemos que con la fórmula de gas ideal, PV es igual a N por RT, tendremos que las fórmulas ha sufrido unos cambios. Para hallar los cambios de energía interior con un gas ideal, se puede hacer de tres formas. La primera sería por datos tabulados, la cual se busca directamente en las tablas de los libros de termodinámica sin hacer ningún procedimiento. Está, como lo mencionaba hace un momento, se usó un poco la fórmula del gas ideal junto con otra fórmula y se llegó a esta integral. Y aquí se sacaría, con esta se usaría para sacar el calor específico del gas ideal en su forma larga, en una forma diferente de esta tercera, un método más largo, y sería igual a delta de H igual a aquí 2 menos integral de T dt igual a integral de A más dt ct a la 2 dt a la 3 por dt. Y tenemos entonces esta fórmula larga. Al simplificar un poco esta fórmula larga, nos queda esta tercera. Tenemos que delta de U es igual a U2 menos U1 igual a CB por T2 menos T1. Esta fórmula. Bueno, aquí procedimos con los ejercicios. Este es el ejercicio número 1. Y bueno, el enunciado dice así: determine delta de H de 10 kilogramos de hidrógeno que son calentados de 500 Kelvin a 1000 Kelvin. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es elegir la fórmula con la que vamos a resolverlo, y nos iremos por la vía fácil. Escogeremos la fórmula de delta de H es igual a Cp por delta de T2 menos T1. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar la variable Cp. Cp, como tenemos dos temperaturas, lo que tendremos que hacer será recomendable hacer una resta y calcular el promedio.
porque como no es una sola temperatura, no podemos elegir, no podemos descartar una temperatura así como así. Entonces lo que haremos será sumar ambas y dividirlo entre 2. Eso daría 1000 más 500 entre 2, 750. Ese es el número que vamos a buscar en los libros de termodinámica en las respectivas tablas. Y una vez hemos hallado ese valor, tenemos que 750 nos da 14.625, que es la variable que vamos a poner aquí en la fórmula. Una vez tenido eso, reemplazamos delta de H sería igual a 14.625 por la temperatura 2, que sería 1000, menos 500, que sería la temperatura 1. Y bueno, aquí pasamos con el siguiente ejercicio, al ejercicio número 2, y el enunciado dice así: calcular delta de H de 1 kg de oxígeno cuando se caliente de 300 Kelvin a 1500 Kelvin. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es escoger qué fórmula vamos a usar, y vamos a coger la fórmula corta. Delta de H igual a Cp por delta de T. Una vez hecho esto, tenemos que reemplazar, pero como no tenemos la variable Cp, tenemos que hallarla. Como tenemos dos temperaturas, 300 Kelvin y 1500 Kelvin, las vamos a sumar y dividirlas entre 2 para así hallar un promedio. Eso nos daría 900. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que este 900 lo vamos a buscar en nuestras tablas de nuestros libros de termodinámica, y ese 900, con este 900 hallaremos el valor que estamos buscando, y ese valor sería 1.74, y este 1.74 es el que vamos a poner aquí en Cp. Entonces tendríamos que delta de H es igual a 1.74 por T2, que es 1500, menos T1, que es 300. Y ahí tendremos que, haciendo esa operación, 1500 menos 300 por 1.74, 1.074, se nos da 1288.8. Ese sería el resultado de nuestro ejercicio. Buenas, hoy les vengo a hablar sobre los procesos adiabáticos. En estos no se transfiere el calor. ¿Qué pasa en este caso? Solamente se trabaja con la presión y el volumen. La fórmula para este proceso es presión volumétrica por R, que esto es una constante. R viene siendo el calor
sobre presión constante. Sobre el calor específico sobre volumen constante. Los procesos adiabáticos se desprenden en tres ramas, que son los manométrico, diatómico y poliatómico. Esto da como resultado en el manométrico 1,67, en el diatómico 1,4 y en el poliatómico 1,3. La fórmula para llegar a esto es presión volumétrica elevada a la constante. Entonces se desprende que presión inicial por volumen inicial sobre elevado a la constante. Pasamos a que la presión final se determina con esta fórmula: presión inicial por volumen inicial sobre el volumen elevado a la constante. La gráfica en la cual representa el proceso adiabático es esta que está aquí, en la cual se determina la presión constante y el volumen constante, dado el caso de que no se utiliza calor. Aquí calor es igual a 0. En esta tabla les voy a presentar cómo están distribuidos los gases. Los manométricos están distribuidos entre estos gases, en el ejemplo, los diatómicos en estos y los poliatómicos en estos. Así está distribuido para cada uno. En el caso de los manométricos está entre 3 entre 2 en la presión constante, en el volumen constante 5 sobre 2, y así sucesivamente para cada uno. Les vengo a traer un ejemplo sobre los procesos adiabáticos. En este caso tenemos que la presión dentro de la cámara de un cilindro de una moto presenta que no existe el calor. ¿Por qué? Solamente hay una chispa, que es la que genera una presión en el gas, la cual hace que el pistón suba o baje. Si existe una temperatura inicial, que puede ser X, y hay una temperatura final. Aquí nos vamos al gráfico. Se genera que hay una temperatura inicial y una temperatura final. Aquí se cumple la regla de los gases. Ahora les vengo a hablar sobre la dilatación térmica. En este caso existe un cambio de volumen de cualquier sistema determinado mediante el calor. ¿Qué pasa? Si le aplicamos calor puede que se expanda el gas o el material, o si le disminuimos la temperatura puede que disminuya o se comprima. En la dilatación térmica tenemos tres factores. El primero es dilatación lineal, el cual se denota como el delta de la longitud proporcional al cambio de temperatura, que viene siendo delta de T de la longitud inicial. ¿Cómo se determina esto? Delta L igual al área por la longitud inicial por el delta de T. Delta de L es igual al final menos inicial. Delta de T igual
Esto nos deja que la longitud final, siendo igual a la longitud inicial, 1 más el área por la longitud inicial delta L. El otro caso de dilatación es la dilatación superficial, el cual se denomina en S sub 0. Determina S sub 0 para el caso de una lámina, el cual queda como S igual S sub 0 más 2 veces el área por 0 delta L. Para la siguiente dilatación es volumétrica. ¿Qué quiere decir? Se determina para algún objeto de volumen inicial que es sub 0 el nuevo volumen final, el P sub F. Entonces, determina el volumen sub F igual a volumen inicial más 3 veces el área volumen inicial delta T. Un buen ejemplo para la dilatación volumétrica sería calentar el aire dentro de un globo. ¿Qué pasa con las partículas? Al calentarse, ellas buscan la manera de moverse en mayor espacio. ¿Qué reacción trae esto? Que aumenta el aire o el volumen dentro del globo. Se infla el globo. En el caso de los globos aerostáticos sucede esto. Al aplicarle calor al aire dentro del globo, lo que hace es que se amplía y se eleva. Otro buen ejemplo para la dilatación térmica puede ser el de calentar una olla a presión. ¿Qué pasa con el aire o el gas que está dentro? Al momento de calentar, lo que busca es expandirse. Por eso se le llama olla de presión, que crea una presión a la cual siempre hay una válvula arriba de ella para poder controlar o disminuir la presión dentro de ella para que la reacción no haga explotar el material.